Durante 500 años, millones de personas han pasado por delante del David de Miguel Ángel sin darse cuenta de que están mirando una figura con las proporciones mal calculadas. La cabeza es demasiado grande para el cuerpo. La mano derecha es enorme, casi desproporcionada, comparada con el resto del brazo. Y si te fijas bien en los ojos, algo no encaja. Uno mira hacia un lado, el otro mira hacia otro, como si el propio David tuviera un problema de visión. Durante siglos, esto se ha explicado como un error de juventud, un desliz del escultor más famoso de la historia. Hoy vamos a explicar por qué esa lectura está completamente equivocada y por qué esos mismos fallos son, en realidad, la prueba más clara de que Miguel Ángel resolvió un problema que ningún otro escultor de su época hubiera sabido ni plantear. El David lo esculpió Miguel Ángel entre 1501 y 1504 en Florencia, cuando tenía apenas 26 años. Hoy se exhibe en la gallería de la Academia, rodeado de gente que hace fila durante horas solo para verlo de cerca. Casi nadie repara en que la cabeza mide, proporcionalmente, más de lo que debería según cualquier canon clásico de belleza humana, ni en que la mano derecha, la que sostiene la honda, es notablemente más grande que la mano izquierda. Al final de este video vas a entender exactamente por qué Miguel Ángel decidió romper las proporciones humanas normales en la escultura más perfecta que jamás se ha hecho, y qué tiene que ver todo esto con un bloque de mármol que otros dos escultores habían dado ya por arruinado casi 30 años antes de que él lo tocara. Para entender el David, primero hay que entender el bloque de mármol del que salió, porque esa piedra tiene su propia historia, casi tan dramática como la escultura misma. En 1464, la Ópera del Duomo de Florencia, la institución encargada de las obras de la catedral, encargó a un escultor llamado Agostino di Duccio un bloque enorme de mármol de Carrara, con la intención de esculpir una figura del profeta David, que coronara uno de los contrafuertes de la catedral, a gran altura, visible desde la plaza. Agostino empezó a desbastar el bloque, abriendo el espacio entre las piernas y marcando el contorno general de la figura, pero abandonó el trabajo poco después, probablemente por falta de habilidad para continuar con una pieza tan compleja. Una década más tarde, otro escultor, Antonio Rossellino, recibió el mismo encargo, lo intentó también, y también lo abandonó casi de inmediato. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta un momento. Si dos escultores experimentados habían mirado ese mismo bloque de mármol y habían decidido que no merecía la pena seguir trabajándolo, ¿qué vio Miguel Ángel en él, casi 30 años después, que los otros dos no fueron capaces de ver? Guarda esa pregunta, vamos a volver a ella. Durante esos 25 años de abandono, el bloque quedó expuesto a la intemperie en el patio de la catedral, en Florencia, con la marca del desbaste inicial de Agostino ya endurecida en la piedra. Los florentinos empezaron a llamarlo, simplemente, el gigante, porque sus dimensiones eran descomunales para un solo bloque de mármol tallado de una pieza, más de 5 metros de altura en su forma original. El problema no era solo el tamaño, era la forma. El trabajo previo de Agostino había dejado el bloque estrecho y poco profundo en algunas zonas, casi plano por detrás, con menos mármol disponible del que cualquier escultor hubiera querido para tallar una figura humana completa, con volumen realista en todas direcciones. Trabajar ese bloque no era esculpir desde cero, era resolver un rompecabezas que otros dos profesionales ya habían declarado imposible. En 1501, la Ópera del Duomo decidió intentarlo una vez más, y esta vez ofreció el encargo a un escultor de 26 años que ya empezaba a destacar en Florencia, tras haber terminado poco antes su Piedad en Roma. Miguel Ángel aceptó el reto, se encerró literalmente detrás de un tapial de madera en el patio de la catedral para que nadie pudiera ver su proceso de trabajo, y pasó los siguientes 2 años y medio trabajando casi en solitario, tallando directamente sobre el bloque estrecho y dañado que Agostino había dejado, sin margen de mármol adicional para corregir errores. Cada golpe de cincel era definitivo, no había mármol de sobra para rectificar un fallo de cálculo. Aquella confianza para enfrentarse a un bloque que dos escultores habían rechazado, no salió de la nada. Años antes, siendo todavía adolescente, Miguel Ángel había conseguido permiso especial del prior del convento de Santo Espíritu, en Florencia,
para diseccionar cadáveres en secreto, a cambio de tallarle un crucifijo de madera como pago. Pasó noches enteras estudiando músculos, tendones y huesos reales, en una época en la que diseccionar cuerpos humanos sin autorización eclesiástica podía acarrear serios problemas legales. Ese conocimiento anatómico directo, poco habitual incluso entre los grandes escultores de su generación, es lo que le permitió, años después, calcular con precisión matemática cuánto debía exagerar cada proporción del David para que el resultado, visto desde muy lejos y desde muy abajo, resultara anatómicamente convincente, en lugar de simplemente deforme. El contrato original, conservado en los archivos de la Ópera del Duomo, especifica que Miguel Ángel cobraría 6 florines de oro al mes, una suma modesta si se compara con la magnitud del encargo, además del mármol ya existente, y el compromiso de terminar la obra en el plazo acordado. Vamos a mirar la escultura con calma, porque los llamados fallos que mencionamos al principio no son descuidos, sino decisiones tomadas con toda la intención, dentro de esas limitaciones. Empecemos por la cabeza. Comparada con el resto del cuerpo, según el canon clásico de proporciones humanas que cualquier escultor renacentista conocía de memoria, la cabeza del David es notablemente más grande de lo que correspondería a un cuerpo de esa altura. Lo mismo ocurre con la mano derecha, la que sostiene la honda que David va a usar contra Goliat. Es visiblemente más grande que la mano izquierda, con los tendones y las venas marcados con un detalle casi excesivo para el tamaño real que debería tener. Durante siglos, algunos críticos de arte trataron este detalle como una simple imperfección de juventud, el único gran error de un genio por lo demás impecable. Esa lectura, sin embargo, ignora un dato clave sobre el encargo original. La escultura no estaba pensada para verse desde el suelo, a la altura de los ojos, como la vemos hoy en el museo. Estaba destinada a coronar un contrafuerte de la Catedral de Florencia, a más de 10 metros de altura, vista siempre desde abajo, en un ángulo muy pronunciado. Y aquí es donde entra en juego algo que los escultores clásicos griegos ya sabían, y que Miguel Ángel, estudioso obsesivo de la escultura antigua, conocía perfectamente. Cuando una figura se coloca muy por encima del espectador, las partes más alejadas del punto de vista, como la cabeza, se perciben proporcionalmente más pequeñas de lo que son en realidad, por el simple efecto de la perspectiva y la distancia. Para compensar esa distorsión óptica, hay que exagerar deliberadamente el tamaño de la cabeza y de las manos, para que, vistas desde abajo y desde lejos, resulten proporcionadas al ojo humano. Este mismo principio, conocido hoy entre historiadores de la arquitectura como corrección óptica, ya lo habían aplicado los constructores del Partenón de Atenas casi 2000 años antes, curvando ligeramente las columnas y ajustando su grosor para que, vistas desde el suelo a distancia, parecieran perfectamente rectas y uniformes, corrigiendo así una ilusión óptica que haría parecer cóncavas unas columnas realmente rectas. Los escultores griegos aplicaban trucos similares en estatuas colosales destinadas a templos y plazas, exagerando cabezas y extremidades para compensar la distancia de visión. Miguel Ángel, que había estudiado esculturas antiguas en Roma con verdadera obsesión, conocía estos principios de memoria, aunque en su época todavía no existiera un tratado que los explicara con precisión matemática. Aplicarlos de memoria, a mano, sobre un bloque de mármol que no perdonaba errores, es precisamente lo que separa a un escultor competente de un genio. Aquí llega la segunda pregunta que vamos a dejar abierta un momento, y es todavía más extraña que la primera. Si esa corrección de proporciones para la altura tiene sentido en la cabeza y en la mano, ¿por qué los dos ojos del David no miran exactamente en la misma dirección? Este detalle, documentado por historiadores del arte y por análisis fotográficos modernos de la escultura, muestra que el ojo izquierdo del David mira de forma directa y frontal, mientras que el ojo derecho está orientado ligeramente hacia un lado, como si estuviera vigilando algo fuera del campo de visión del ojo izquierdo. No es un error de talla, ni un problema de simetría facial. Es, según la interpretación más aceptada entre los historiadores que han estudiado la escultura de cerca, una decisión consciente para que David proyecte una sensación de vigilancia activa, de estar atento a una amenaza que puede llegar desde distintas direcciones a la vez, algo coherente con el papel que la propia figura de David tenía en el imaginario político de Florencia en ese momento.
Porque el David no es solo la representación de un episodio bíblico. Antes de Miguel Ángel, otros artistas florentinos ya habían representado a David como símbolo político de la ciudad. El escultor Donatello había hecho, décadas antes, un David en bronce, mucho más pequeño, de apenas 1,5 metros, representado como un adolescente delgado, casi frágil, con la cabeza cortada de Goliat a sus pies, como prueba consumada de la victoria. Era una imagen de triunfo ya cumplido. Miguel Ángel decidió romper deliberadamente con esa tradición. Su David no sostiene ninguna cabeza cortada, no hay señal de victoria consumada en ninguna parte de la escultura. Es, en cambio, el instante justo anterior al combate, con la honda todavía sobre el hombro, el cuerpo en tensión, la mirada fija en un enemigo que todavía no ha caído. Esa decisión, en apariencia solo artística, cambia por completo el significado político de la figura. Ya no es el recuerdo de una batalla ganada, sino la representación de una ciudad que se prepara, alerta y decidida, para un combate que todavía está por librarse. Cuando la escultura estuvo terminada, en 1504, un comité formado por artistas como Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli se reunió para decidir dónde colocarla, y finalmente se descartó la idea original de subirla al contrafuerte de la catedral. Se decidió instalarla, en cambio, a pie de calle, frente al Palazzo Vecchio, sede del gobierno de la República de Florencia, mirando en dirección a Roma, hacia donde se encontraban los enemigos políticos y militares más peligrosos para la ciudad en ese momento, incluidos los propios Medici, la familia que había gobernado Florencia durante décadas y que en esos años estaba exiliada. El David dejó de representar únicamente al joven pastor bíblico que vence a un gigante con una honda. Pasó a representar a la propia República de Florencia, pequeña frente a sus poderosos enemigos, pero decidida a vigilar en todas direcciones y a defenderse con inteligencia frente a cualquier amenaza, viniera de donde viniera. Ahora sí, volvamos a las dos preguntas que dejamos abiertas, porque las dos se resuelven en el mismo lugar. Lo que Miguel Ángel vio en ese bloque de mármol que Agostino y Rossellino habían abandonado no fue solo un desafío técnico, fue la oportunidad de tallar una figura pensada para ser vista desde múltiples ángulos y desde una altura extrema, y resolvió ese problema exagerando deliberadamente la cabeza y las manos, aplicando un principio de corrección óptica que los escultores griegos ya usaban en sus estatuas colosales, pero que casi ningún escultor de su época dominaba con esa precisión. Y la mirada asimétrica de los ojos no es un defecto de ejecución, sino la traducción escultórica de la vigilancia constante que Florencia necesitaba proyectar en aquel momento político. Una ciudad pequeña, rodeada de gigantes, que sobrevivía precisamente por estar atenta en todas direcciones a la vez. Hay todavía un detalle final que pocas veces se cuenta junto a esta historia y que conecta directamente con el origen del propio bloque de mármol. Como el mármol dejado por Agostino era estrecho y poco profundo, Miguel Ángel tuvo que resolver el problema de la parte trasera de la figura, con muchísimo menos volumen del que hubiera usado en un bloque nuevo. Si observas la espalda del David con atención, notarás que es notablemente más plana y menos trabajada en profundidad que el resto del cuerpo. Una limitación directa del bloque original que Miguel Ángel no podía corregir sin quedarse sin mármol suficiente para el resto de la figura. En lugar de intentar disimular esa limitación, la aprovechó. Concentró todo el detalle anatómico, toda la tensión muscular y toda la fuerza expresiva en la parte frontal de la escultura, la que efectivamente iba a ser vista por el público desde la plaza, y dejó la espalda como una superficie funcional, casi arquitectónica, que sostiene el peso de la figura sin necesitar el mismo nivel de detalle. Cuando el David se descubrió públicamente en septiembre de 1504, frente al Palazzo Vecchio, el impacto fue inmediato. Miguel Ángel, que hasta entonces era conocido sobre todo por la piedad que había esculpido en Roma para la Basílica de San Pedro, se convirtió de la noche a la mañana en el escultor más comentado de toda Italia. Los florentinos empezaron a hablar de una cualidad que, años después, el biógrafo e historiador del arte Giorgio Vasari bautizaría con una palabra italiana difícil de traducir del todo: terribilità, esa mezcla de fuerza física, tensión contenida y grandeza casi intimidante que parecía desprenderse de sus figuras.
Apenas 4 años después de terminar el David, el Papa Julio II llamaría a Miguel Ángel a Roma para encargarle el proyecto que terminaría de consagrarlo como el artista más importante de su generación: pintar, él solo, subido a un andamio durante 4 años, el techo completo de la Capilla Sixtina. Ninguno de esos encargos posteriores habría llegado con la misma rapidez si el joven escultor de 26 años no hubiera resuelto, con precisión casi matemática, el rompecabezas que 2 escultores mayores que él habían abandonado dentro de aquel bloque de mármol arruinado. El David permaneció frente al Palazzo Vecchio, a la intemperie, expuesto a la lluvia y al viento florentino, durante más de 350 años, hasta que en 1873, las autoridades de la ciudad decidieron trasladarlo a la gallería de la Academia, donde sigue hoy, para protegerlo de la erosión que ya empezaba a dañar visiblemente algunas zonas de la piedra, entre ellas pequeñas grietas en los tobillos que en su día llegaron a preocupar seriamente a los conservadores del museo. El traslado en sí mismo fue una operación de ingeniería casi tan compleja como la propia talla original. Los responsables del museo construyeron una estructura especial de madera y hierro, montada sobre raíles y ruedas metálicas, para desplazar los casi 6.000 kilos de la escultura a lo largo de varios cientos de metros de calles empedradas. En un recorrido que tardó 9 días completos en completarse, a un ritmo de apenas unos metros por hora, con equipos de operarios turnándose día y noche para evitar cualquier golpe o vibración brusca que pudiera fracturar el mármol ya debilitado por siglos de exposición. Hoy circulan por el mundo cientos de réplicas del David, en yeso, resina o mármol reconstituido, vendidas como souvenirs o exhibidas en réplicas a tamaño real de museos y universidades. Curiosamente, varias de esas reproducciones industriales, fabricadas a partir de moldes tomados directamente del original, han sido corregidas silenciosamente por sus fabricantes para suavizar el tamaño de la cabeza y de la mano derecha, buscando un aspecto más armonioso según los cánones modernos de proporción. El resultado, según coinciden varios especialistas en restauración que han comparado ambas versiones, es paradójico. Esas copias corregidas, más fieles a la anatomía real, resultan visualmente menos convincentes que el original de Miguel Ángel, precisamente porque pierden la corrección óptica que el propio escultor calculó para un ángulo de visión que, casi por accidente de la historia, nunca llegó a producirse. En la plaza original, donde estuvo expuesto durante siglos, hoy se conserva una copia exacta en mármol, y los turistas que fotografían esa réplica raramente saben que las verdaderas correcciones ópticas de cabeza y manos, pensadas para una altura de 10 metros que nunca llegó a usarse, siguen ahí, ahora vistas a la altura de los ojos, en una sala de museo que Miguel Ángel jamás imaginó. La próxima vez que veas una fotografía del David, o si algún día tienes ocasión de visitarlo en Florencia, fíjate primero en la mano derecha, después en la cabeza y por último en los ojos. Ese conjunto de proporciones que durante siglos se leyó como el único fallo de juventud de un genio es, en realidad, la prueba más precisa de que Miguel Ángel entendía la escultura no como un ejercicio de copiar el cuerpo humano tal cual es, sino como un ejercicio de ingeniería visual, calculado para el ojo que lo iba a mirar desde un ángulo concreto que, al final, nunca llegó a producirse. Si te ha gustado descubrir el secreto detrás de esta escultura, suscríbete para la próxima obra que vamos a descifrar capa por capa, y cuéntame en los comentarios si tú también habías notado alguna vez esa mirada asimétrica del David.